Bien, reiteramos las buenas tardes para todos. El día de hoy nosotros vamos a adentrarnos un poco más a lo que sería la parte de la contabilidad ya en sí, en su aspecto, mejor dicho, práctico. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos que tener en consideración un aspecto muy importante si es que nosotros vamos a hacer justamente lo que es el registro contable. Esta unidad nueva que empezamos el día de hoy se trata justamente de registrar contablemente los hechos económicos que suceden en la empresa, ya sea justamente desde el inicio, desde que el vamos de la empresa y después por todas las posibles operaciones que pueda llegar a realizar hasta cerrar el año económico. Y entonces esos registros se tienen que hacer en base a una base muy importante que se llama partida doble. Y lo que partida doble significa justamente es un concepto que nosotros tenemos que manejar bastante bien, porque para hacer los registros que vamos a hacer, ya sea en los libros contables que hoy también vamos a conocer, tenemos que considerar justamente que en base a este aspecto nosotros sí o sí debemos de basarnos para poder ir realizando los registros que nosotros necesitamos realizar. ¿Y qué es partida doble? Partida doble nos habla justamente de que es un elemento, o mejor dicho, es una forma de registro que se considera fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque si yo no utilizo la partida doble, me va a ser imposible establecer una conexión entre los elementos contables. Es fundamental que en contabilidad trabajemos justamente utilizando lo que nos dice este principio de partida doble. ¿Para qué? Para poder analizar, ¿verdad?, su salud financiera. ¿De quién? De la empresa. Y para luego, el fin último de la contabilidad, tomar decisiones estratégicas. Yo no puedo tomar decisiones estratégicas si es que yo no tengo información sobre la salud financiera de la empresa. Yo no voy a tener información sobre la salud financiera si es que yo no tengo información sobre los elementos contables. Y tampoco voy a conocer justamente en qué estado se encuentran los elementos contables que conforman mi empresa si es que yo no realicé justamente el registro necesario en base a este principio. Entonces, como pueden ver, todo está interconectado y necesitamos justamente que esto se aplique a ciencia cierta desde el día uno. Ahora, teniendo en cuenta otro concepto, o mejor dicho, ampliando un poco más lo que estábamos hablando recién, partida doble se basa en una técnica de registro, ¿verdad? En que toda acción económica tiene origen en otra acción de igual valor. Vamos a explicar un poco esto. Toda acción económica tiene origen en otra acción de igual valor. Para explicarles un poco lo que es justamente este párrafo, ¿verdad? Habla después también de algo que nos dice de naturaleza contraria que enseguida les voy a explicar. En partida doble, lo que nosotros tenemos que entender es que al registrar en base a este sistema, nosotros tenemos que estar realizando una acción, o mejor dicho, llevar a cabo o realizar una acción económica que tiene justamente un origen específico en algo que tiene el mismo valor. Por ejemplo, si es que yo soy un comerciante que se dedica al rubro de la venta de frutilla, ¿verdad? Y yo estoy teniendo, por darles un ejemplo, 10 kilos de frutilla para vender. ¿Qué es lo que pasa con esta persona que está vendiendo la frutilla? Esta persona que está vendiendo la frutilla puede llegar a vender justamente esos 5 kilos de sus 10 kilos de frutilla. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Por un lado, esta persona va a tener dinero y por otro lado, esta persona no va a tener más 5 kilos de frutilla. Entonces, esa dualidad es lo que se tiene que registrar. La entrada del dinero y también la salida de lo que es la mercancía. Si yo solamente registro la entrada de dinero y no doy salida a la mercancía, entonces yo estoy mintiendo o no estoy justamente
exponiendo mi inventario de mercaderías de manera correcta. Entonces ahí es donde, por ejemplo, se explica y se justifica el porqué del registro en base a esta partida doble. Tiene una naturaleza contraria, como dice aquí en este texto. ¿Por qué? Porque por un lado tengo más dinero si yo soy el vendedor de frutilla, pero por otro lado tengo menos mercadería. Algo subió, que es el valor justamente del recurso dinero que yo dispongo de mi empresa, y otra cosa disminuyó, que es justamente mi inventario de mercadería. Antes tenía 10 kilos de frutilla, ahora ya tengo solamente 5. Pero en contrapartida, tengo más dinero. Entonces ahí es justamente donde nosotros aplicamos lo que es justamente el principio de la partida doble. De esta manera se mantiene el equilibrio entre los montos recibidos y los entregados. Todo lo que yo recibo, ¿verdad?, tiene que ser igual a lo que yo entrego. Yo no puedo recibir 5.000 y entregar por 8.000, porque ahí no va a haber una paridad, y justamente cuando nosotros hagamos asientos contables, ustedes se van a dar cuenta del por qué se exige en contabilidad que se registre justamente por el mismo monto que entra, va a salir el registro que estamos haciendo para justificar esa operación. Bien, esto pasando un poco a lo que es, tenemos un pequeño cuadro aquí que quiero compartir con ustedes, que vamos a un ejemplo. Partiendo también del ejemplo de lo que es, ¿verdad?, el tema de la frutilla, aquí tenemos otro un poco más esclarecedor. Si vendo mi producto, tengo que contabilizar el dinero que me pagan, ¿verdad?, por el bien, y también contabilizar la disminución del bien que he vendido. Entonces, contabilizo la entrada de dinero y contabilizo la disminución del bien que he vendido. Esto podemos aplicar a lo que yo dije recién o también a cualquier otro tipo de producto que a ustedes se les pueda llegar a ocurrir. Ahora, todos esos registros de los cuales estamos hablando, nosotros tenemos que considerar que tenemos que realizar en ciertos libros contables. Esos libros contables tenemos en el artículo 1075 de la ley del comerciante, que ahora les señalo justamente cuál es. Tenemos nosotros un requerimiento legal, ¿verdad?, en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque nos especifica, ¿verdad?, la ley 1034/83 en su artículo 85, el número de libros que nosotros tenemos que justamente llevar. Este número de libros, ¿verdad?, queda a criterio del comerciante, pero sí o sí lo que tenemos que llevar indispensablemente, dice la ley en este artículo, es un libro diario y también tenemos que llevar un libro inventario. Dependiendo del tipo de empresa de la cual estemos hablando, la empresa puede optar por llevar un libro de cuentas personales, la empresa puede llevar un libro de caja, la empresa puede llevar, vamos a verlo también en el tema del libro mayor, y otros libros que consideren necesarios para justificar y por sobre todo documentar las operaciones que vaya realizando en el transcurso de la duración de este ente económico. Pero, ¿verdad?, no escatimando, o mejor dicho, no haciendo ningún tipo de alusión exclusiva al libro diario y el libro inventario nada más, se puede llevar cualquier otro tipo de libro, contable o no, ¿verdad?, que esté exigido para la clase de actividad que justamente la empresa se esté desempeñando, ¿verdad? Dependiendo del tipo de empresa, tenemos distintos tipos de libros que tienen que, por ejemplo, ¿verdad?, una SA, tenemos que tener el libro de accionistas, el libro de acciones, también se exigen las actas de directorio, etcétera, etcétera, etcétera. Son libros que, si bien no tienen mucha implicancia en lo que es la parte de contabilidad, se usa para cierto backup o también justificación en ciertas situaciones que es importante contar, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener, dependiendo justamente del tema, del tipo de empresa. Pero en principio lo que sí o sí debemos de contar, según la ley, es el libro diario y libro de inventario. Ahora vamos a ver justamente de qué se tratan estos libros.
El primero de ellos vamos a analizar lo que sería el libro inventario. El inventario se usa justamente en dos ocasiones reglamentarias y las demás ya son de acuerdo a la necesidad. ¿Por qué digo esto? Y digo esto justamente porque tenemos que considerar que cuando nosotros estamos empezando la empresa, debemos de nosotros tener, como dice la ley, ¿verdad?, este libro inventario con nosotros. Y las ocasiones reglamentarias de las cuales yo les quiero hablar tienen que ver un poco, ¿verdad?, en el comienzo y en el final, ¿verdad?, de cada ejercicio económico. Yo al empezar el negocio, puede que yo empiece en junio, puedo empezar en marzo, puedo empezar en septiembre, tengo que habilitar mi libro inventario, ¿verdad?, porque estoy iniciando la empresa. Entonces mi libro inventario tiene que justamente ir detallando todos aquellos elementos que componen mi patrimonio. La otra ocasión reglamentaria en la cual yo tengo que sí o sí hacer uso de este libro es cuando yo esté cerrando mi ejercicio económico. Si yo empecé en junio, entonces habilito mi libro inventario en junio y después lo que hago es en diciembre justamente cierro mi año, cierro el ejercicio económico o fiscal correspondiente a ese año en cuestión y allí es donde utilizo otra vez mi libro inventario, donde tengo que detallar justamente todos aquellos elementos que nosotros tenemos que registrar que hacen justamente a lo que es la parte de la composición del patrimonio del ente. Aquí en esta parte el texto nos dice: constituye otro libro que integra la contabilidad y es una estimación económica de todos los bienes y obligaciones que tenga el comerciante al comenzar su actividad económica y al fin de cada año. Si bien cuando yo realizo mi cierre al 31 de diciembre, después al 2 de enero vuelvo a habilitar mi libro inventario. Y así sucesivamente. La ocasión que no es reglamentaria vendría a ser, ¿verdad?, de acuerdo a la necesidad. En ocasiones, y también dependiendo mucho del tipo de empresa, el libro inventario, ¿verdad?, se suele usar cuando hay una necesidad. Y a veces las empresas solemos ver, mucho se suele, por ejemplo, visualizar esto en las farmacias, que dicen cerrado por inventario, o también otro tipo de empresas, ¿verdad? Y el inventario seguramente, de acuerdo a lo que decía la empresa, se realiza conforme a la necesidad que haya. Si hay muchos faltantes, si por ahí se determinó algún tipo de problema, entonces se quiere evidenciar algo y se procede a realizar el inventario. Pero reglamentariamente debemos de usarlo en la apertura y en los cierres de los ejercicios fiscales o económicos del ente. Y también cuando justamente exista una necesidad de usar este libro de acuerdo a decisiones que tome la empresa. Bien, vamos a leer un poco la utilización. Debe cerrarse con el balance. A fin de año, la cuenta de ganancias y pérdidas. Esto vamos a ver en la parte práctica. No se preocupen que yo les voy a explicar. Y deben de demostrar con evidencias y verdades los beneficios anteriores y las pérdidas sufridas. Esta parte técnica de lo que es el libro inventario y qué es lo que debe de demostrar al momento de usarse, vamos a ver en ejercicios. De momento quiero que lean y que comprendan justamente qué es lo que debe de contener en base a su utilización nada más, por favor. Acá tenemos un rayado, un poco más abajo, ¿verdad?, en base a lo que es la estructura. Aquí tenemos en el número 1, vamos a consignar la fecha. Acá tenemos en la columna que está marcada con el número 2, se pone el número, cantidad de objeto. Después tenemos el espacio destinado al detalle de rubros y elementos que componen el activo y pasivo en este espacio. Y después en esta columna que está en número 4, anotamos cantidades parciales y aquí en el número 5 anotamos las cantidades finales. Esto con ejemplos van a poder visualizar mejor y les va a quedar mucho más claro en cuanto a la estructura. Pero quiero nomás que quede claro qué es el libro inventario, cómo se usa y una estructura básica para que vayan conociendo esto
por favor. Bien, el libro diario. El libro diario nos especifica aquí, ¿verdad? Que es aquel en el cual el comerciante asienta cronológicamente, o sea, todos los días, todas las operaciones. Activos, pasivos, resultado positivo, resultado negativo, al contado, crédito, todo lo que suceda en la empresa tiene que estar registrado justamente en el libro diario. La utilización, ¿verdad? Las anotaciones de los hechos contables en el libro diario se denominan asientos. Los asientos contables nosotros también vamos a estudiar ya esta semana, así que vamos a adentrarnos mucho más en eso ya en breve. Los cuales exigen la identificación de los elementos afectados, que serían las cuentas, y la coordinación entre las cuentas que intervienen en los mismos. La suma total del debe ha de ser igual a la suma total del haber. Esto cumpliendo un poco con el principio de lo que es partida doble que nosotros vimos recién, ¿verdad? En el texto que les voy a compartir como el desarrollo de la unidad del día de hoy está justamente esto bien especificado y también ejemplificado. El libro diario, por su parte, tiene otra estructura o una estructura bastante similar a lo que es el inventario. Aquí ponemos la fecha, aquí ponemos el número de asiento, el cuerpo donde van justamente las cuentas contables que vamos a usar. Aquí esta columna 4 en ocasiones no se usa, pero los libros que se suelen adquirir en librerías para uso justamente de lo que es fines didácticos suelen tener. Pero en los sistemas de contabilidad que más adelante vamos a aprender a utilizar, esto por ejemplo no van a ver. La columna donde se destina o donde se especifica el folio del libro mayor de la cuenta. Libro mayor ya vamos a pasar a ver enseguida también para que puedan saber de qué se trata. Y la columna 5 es justamente el espacio para anotar todos los montos que van en el debe, ¿verdad? Por eso aquí dice deudora. Y acá la columna 6 se anotan todos los montos que van en el haber. Este ejemplo también les voy a pasar para que vean un libro diario, ya así impreso, y puedan guiarse mejor en base a su estructura. Por último, el libro mayor es una consecuencia del libro diario. ¿Cuál es su función? Clasifica los hechos atendiendo a la naturaleza de los elementos, poniendo de manifiesto la situación de cada uno de los elementos por medio del saldo de las cuentas. Nosotros, este libro, tanto el inventario, tanto el diario y tanto el mayor, vamos a aprender a utilizar. De momento, el concepto del libro nos especifica que lo que hace es individualizar a las cuentas, ¿verdad? Y es una consecuencia del diario justamente porque en el libro diario, al ir anotando todo de manera cronológica, nosotros lo que hacemos después es ir clasificando cuenta por cuenta en este libro mayor para poder entonces resumir en una sola hoja, vamos a decirle por cuenta, cuáles fueron los movimientos que tuvieron esa cuenta en cuestión en el libro diario. En el libro mayor se abrirán las cuentas por cada persona o empresa y en ellas se asentarán en orden cronológico las partidas correspondientes con referencia al libro diario. Aquí, en el punto número 1, si miramos su estructura, vamos a poner el nombre de la cuenta. Por ejemplo, rodados. Aquí va a ir el nombre de rodados. Vamos a ponerle aquí, rodados. Y lo que vamos a hacer es, después vamos a anotar el año y el mes en esta columna. Aquí vamos a anotar el día. También el espacio destinado para el nombre de la cuenta va a ir aquí. Y después lo que nosotros tenemos que ir viendo también son estas columnas que hablan un poco el folio del libro diario, donde figura el asiento. Ponemos el número de hoja del diario para poder identificar más rápido y buscar el asiento una vez que ya hicimos todo el registro. Y aquí anotamos en esta columna todo lo que va en el debe, en esta columna todo lo que va en el haber y aquí su saldo que yo les voy a enseñar también cómo se calcula. Si bien nosotros vamos a empezar haciendo todo esto de manera manual, yo quiero avisarles a ustedes que todos estos procesos, especialmente en el tema del libro mayor,
ya se hacen de manera automática con los sistemas de contabilidad que están ofreciendo las empresas que se dedican a ese rubro hoy por hoy. Lo que sí tenemos que sí o sí nosotros hacer es la carga de este libro diario para que después el sistema ya genere de manera automática todo el libro mayor. Pero, como yo siempre digo, no está de más conocer el cómo se hace por si haya una necesidad de que por ahí, como auxiliares contables que ustedes van a llegar a hacer después del 24 de junio, tengan la capacidad de hacer manualmente los registros y ir haciendo el trabajo requerido sin necesidad o, podríamos decirlo también, ¿verdad? Sin tener una dependencia extrema de lo que es el sistema contable. Si bien nosotros vamos a aprender a usar dos sistemas, yo lo que no quiero es que por ahí se pierda el training en lo que es usar las herramientas tradicionales como de por ahí los libros o justamente elementos que nosotros podemos usar si es que existe la necesidad o no tenemos o no contamos con el recurso que por ahí ustedes van a aprender a usar. Si bien nosotros vamos a usar eso en este curso, no sabemos con qué nos podemos llegar a topar después, más adelante. Entonces, todo esto, su uso, los ejemplos y el cómo realmente nosotros debemos de usar, se les va a mostrar con ejercicios prácticos que ustedes van a poner también en práctica un poco más adelante. Bien, no sé si hay alguna consulta, alguien quiere preguntar algo. Ahí te escuchamos. Sí, así mismo, número de hoja. Sí. No, el folio se refiere específicamente al número de hoja. Por ejemplo, si yo estoy acá trabajando en este libro diario, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Ahí vos estás viendo un libro diario, ¿verdad? Que hace justamente alusión a lo que es el registro de la operación. Suponiendo que yo ya me fui a mi libro mayor, ¿verdad? Y me dice a mí que, a ver, espacio para anotar el folio es la columna número 5. Entonces yo la anoto acá, no sé, la página 14 le pongo acá el numerito, ¿verdad? Mm. Claro, me voy a mi diario acá, ojeo y tengo que encontrar el asiento donde yo estoy usando esa cuenta. Claro. En ese caso, Diego, se hace, al menos en mi experiencia, te comento en base a lo que yo pude llegar a una vez organizar, usábamos libros mensuales. Entonces clasificamos después por mes. Libro diario mayor inventario, perdón, diario mayor del mes de mayo está acá. Después el otro bibliorato, otra carátula, junio acá. Entonces así nos organizábamos. Sí, sí, porque se compraban porque viste que los libros se tienen que mandar a rubricar. Y entonces, de acuerdo a la cantidad de hojas rubricadas, nosotros trabajábamos.
Y entonces cerramos, ponerle un mes teníamos poco movimiento, 8 hojitas. El mes que viene, 56 hojitas. Y así sencillamente y nos íbamos nomás organizando por mes. Sí. La rubricación también se hace, se tiene que hacer. El sistema, uno de los sistemas que ustedes van a aprender a usar se hace con el sistema ya luego que trae. No necesitas adquirir otro software para justamente imprimir los membretes, llevar después al registro público y que te rubriquen toda la cantidad de hojas que llevas. Pero sí, teniendo el sistema contable que uses, sea el que fuese, te tiene que hacer la rúbrica de esas hojas para su utilización en la impresión de libros contables en el registro público de comercio. Se tiene que imprimir y guardar dentro del archivo tributario por 5 años. Se queda todito, te cuento más. Los dos sistemas que ustedes van a usar trabajan con la nube. Se pierda la máquina, explote la computadora, se robe la notebook, vos te vas, agarras tu celular, agarras otra notebook, igual vas a poder entrar y encontrar todos tus datos ahí. Pero el requisito de tener tu libro diario, tu libro mayor y completo, todos esos libros que vos necesitas después justificar por algún motivo que haya, se tiene que hacer la impresión y tiene que estar justamente rubricada la hoja donde vos estás imprimiendo esos registros. Es No, todo tu libro de 200 hojas. Se hace la impresión completa. Nuestro plagueo, eso porque justamente se tiene la posibilidad de que haya un backup informático y que se imprima cuando se requiera si hay necesidad, pero no porque tenemos que tener nomás, pero la ley dice por tenés que tener nomás por cualquier cosa, así que algunos se hacen los vivos, no imprimen y si hay alguna causal de verificación, de fiscalización o lo que sea, le muestran así en lo que es verdad el sistema. Mira acá entra, mira ahí está todo. Y ahí le hacen justamente la observación de que tiene que tener las hojas rubricadas, que tiene que pasar, que le da un plazo de 30 días para normalizar su situación. Entonces, imprimir nomás por cualquier cosa. Bien, ¿hay alguna otra consulta que quieran hacer? Bueno, entonces dejamos la clase hasta acá y vamos a continuar en nuestro grupo WhatsApp de trabajo.